Listo, bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio hoy a la segunda webconferencia de la fase 2 del curso de Estadística y Probabilidad para el periodo 16-1 del año 2024. Voy a encender un momentico mi cámara para presentarme. Yo soy Dayan Caterine Campos Torres, soy la directora del curso de Estadística y Probabilidad para este periodo 16-1 y junto con la profe Julie somos las encargadas de trabajar el día de hoy la web para la segunda parte de la fase 2. Bueno, veo que ya hay algunos estudiantes conectados. Vamos a dar inicio de una vez porque tenemos varias cositas que hacer y pues para que el tiempo nos alcance, damos inicio. Bueno, chicos, entonces antes de entrar como tal a hablar de los temas correspondientes a la plantilla del Excel, tengo algunas recomendaciones que hacerles de parte de la dirección del curso y de los tutores. ¿Listo? Entonces voy a compartir mi pantalla y por favor me confirman cuando ustedes la visualicen, ¿sí? Me confirman si en este momento la pueden visualizar. Sí, señora. Vale, Julie, muchas gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar algunas cositas que de pronto ustedes no están teniendo en cuenta a la hora eh, de el campus para nuestro curso. Bueno, entonces resulta que cada uno de ustedes está inscrito o matriculado en un aula, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes van a dar ingreso a su aula, bien sea la A o bien sea el aula B y les voy a mostrar dos cosas que si de pronto ustedes no han visto, es importante que tengan presente. Acá en el entorno de información inicial, ustedes le van a dar clic ahí y ahí van a aparecer varias cosas. El primero donde dice acompañamiento docente, ahí está encuentros sincrónicos vía webconferencia y atención sincrónica. Entonces vamos a ir al primero que dice encuentros sincrónicos vía web. Aquí yo, cada vez que hagamos una web, voy a publicarles el enlace de la grabación, ¿sí? Acá está el de la primera fase y aquí está la primera web de la fase 2. También están las fechas en las que se van a desarrollar cada una de las webs para que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque resulta que la grabación de la web puede que esté llegando mañana sobre el mediodía o sobre horas de la tarde. Yo les comparto a los tutores esta información y dependiendo del horario laboral de cada uno de ellos, puede que exista un poquito más de demora entre uno y otro. Entonces, pero yo apenas lo tenga, yo lo voy a publicar aquí y pues va a ser un poquito más fácil para ustedes para que puedan acceder a este enlace. ¿Listo? Y para que pues evitemos, porque sí me están llegando bastantes correos solicitando las grabaciones. Entonces vamos a tratar de dinamizar un poco más esto y aquí directamente ustedes lo van a poder hacer sin ningún problema. Mire, si ustedes se dan cuenta, aquí ya está el video, ustedes simplemente le dan clic ahí y ahí está la grabación. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, para que aprovechen este espacio que está creado en el campus. Acá va a haber otro espacio, chicos, y es el que les estaba diciendo ahorita de atención sincrónica. Acá en atención sincrónica, la red de curso está conformada por 27 tutores. Yo no soy tutora, no tengo estudiantes a mi cargo, entonces acá no van a encontrar sino mis horas como directora, no como tutora. ¿Listo? Entonces aquí está cada uno de los tutores que estamos dentro de la red y aparece el rol, cuál es el día de la semana que el tutor va a atender, cuál es el usuario de Teams y cuál es el horario de atención. ¿Para qué? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo creo que ustedes a estas alturas del partido ya saben cómo buscar o cómo saber pues cuál es el tutor encargado. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, necesitan un encuentro por Teams con el tutor, pues ustedes vienen aquí en atención sincrónica y hay que mi tutor es la profe Paola Caterine Sáenz. Ah, bueno, ya está martes, jueves y viernes de 5 a 7. En ese horario, con mucho gusto, el docente los va a atender. ¿Listo? Entonces, eso era como un pequeño
paréntesis que quería hacer, pues para aprovechar que estoy yo ahorita orientando la web, pues para que ustedes puedan aprovechar este espacio. ¿Listo? Ya después de este pequeño paréntesis, voy a dar inicio con la web. ¿Listo? Entonces me confirman si en este momento, chicos, visualizan la presentación de la web. ¿Son tan amables de confirmarme, porfa? Sí, señora. Bueno, entonces, gracias, profe. Entonces, chicos, la web que vamos a trabajar el día de hoy es la web para la segunda parte de la fase 2 de nuestro curso de estadística y probabilidad. Como se los dije, eh, pues se los he venido diciendo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a dejar de compartir mi cámara para que pues ustedes puedan tener mejor eh, rapidez en el cambio de las diapositivas y eso. Y vamos a dinamizar de la siguiente manera. Yo voy a empezar a explicar la parte teórica de la segunda parte del ejercicio 2. Luego la profe Julie va a ir a la parte práctica, o sea, al archivo de Excel. Y luego yo me voy, luego la profe Julie pasa a la teoría y luego yo paso a la práctica. Y así vamos a dinamizar un poquito más nuestra web. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Como ya les dije, la profe Julia Alexandra Hernández López y yo, quien les habla, Jan Caterine Campos Torres, estamos en el SEAT Ibagué y vamos a ser las encargadas de orientar esta web. Como ustedes pudieron darse cuenta, las personas que asistieron en la web anterior, el profe Diego y el profe William hicieron la teoría, explicaron las tablas de frecuencia, alcanzaron a hacer las gráficas y las medidas de tendencia central. Ahí se terminó la web de hace 8 días. Hoy vamos a trabajar medidas de posición, medidas de dispersión, regresión y correlación. Luego vamos a un espacio para dudas y eso es todo lo que se tiene planeado para esta web. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con las medidas de posición. ¿Qué medidas de posición vamos a trabajar en nuestro curso? Primero vamos a trabajar cuartiles, luego vamos a trabajar deciles, luego vamos a trabajar percentiles, ¿verdad? Entonces aquí está la definición de cada uno de ellos, porque es muy importante que usted entienda y comprenda qué es lo que usted está calculando en su Excel, ¿sí? No es una fórmula de Excel, es una medida estadística. Entonces la primera es el cuartil, es uno de los más utilizados y es el que nos va a ayudar a dividir nuestra muestra en 4 partes iguales. O sea que vamos a tener 3 cuartiles. Vamos a tener el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y ellos van a dividir, como les dije, la muestra en 4 partes. Cuando hablamos del cuartil 2, el cuartil 2 va a ser la mediana, tiene que ser exactamente igual a la mediana de los datos. Y luego los deciles, como su nombre lo indica, lo que nos van a hacer es que nos van a dividir en 10 partes iguales nuestra muestra y vamos a tener 9 deciles, de 1, de 2, de 3 hasta de 9. Y el de 5 también va a ser el mismo valor de la mediana. ¿Listo? El percentil es el cuantil que divide la distribución en 100 partes. O sea que vamos a tener 99 percentiles. Entonces lo que hacen estas medidas de posición es que van a coger nuestra muestra y nos la van a dividir, bien sea en 4, en 10 o en 100 partes iguales. ¿Listo? Aquí vamos a tener una pequeña gráfica de cómo se va a distribuir o cómo se ve distribuida nuestra muestra. Entonces, por lo menos si ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden darse cuenta que el cuartil 1 hace referencia al 25% de la muestra, el cuartil 2 el 50, el cuartil 3 el 75 y el cuartil 4 el 100. Por eso es que aquí en el cuartil 2 decimos que vamos a encontrar el valor de la mediana, porque como ustedes lo vieron en la web pasada, la mediana es el dato del centro. Entonces ese dato agrupa el 50% antes y el 50% después. Cuando hablamos de los deciles, vamos a dividir en 10 partes iguales. Y vuelve y pasa lo mismo, lo que les decía ahorita, el decil 5
va a acumular el 50% de la población y va a ser el mismo valor de la mediana. Y aquí pues vamos a tener en 100 partes iguales acumulando de 1% por cada uno. ¿Listo? Aquí, chicos, hay algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Yo sé que todos estamos trabajando en nuestra plantilla de Excel muy juiciosos, pero en algunos casos ustedes se van a dar cuenta que puede llegar a pasar que algunos valores entre la función del Excel y la manera manual en la que ustedes lo hacen no coinciden. Algunas veces puede llegarse a que esto no coincida por algunos decimales, pero otras veces también lo que puede pasar es que no lo están haciendo de manera correcta. Entonces acá tenemos esto, dice cálculo del percentil, pero es para los deciles, para los cuartiles, para cualquier. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo en este caso? Nos está diciendo, primer paso que usted debe hacer en su hoja de Excel, ordenar los datos de menor a mayor, o sea, o colocarlos en orden ascendente. Eso es muy importante que ustedes lo hagan, chicos, porque, ay, perdón, espérenme, listo, porque, pues si no lo ordenan de forma ascendente, no van a poder calcular los cuartiles, ni los percentiles, ni los deciles. Después viene el paso 2. ¿Qué dice el paso 2? Calcula el índice. Entonces, ahorita vamos a ver las tres fórmulas que hay, pero el índice siempre simplemente va a ser si es un decil dividido en 4, si es un percentil dividido en 100, si es un decil dividido en 10, por el tamaño total de la muestra. Luego el paso 3 tiene dos opciones. La primera opción que dice, simplemente nos está diciendo, si lo que les da aquí no es un número entero, no es, entonces cuando hablamos de números no enteros, pues estamos hablando de decimales, entonces hablamos de un, no sé, 150,8. Dice, debe redondearlo. El primer entero mayor que i denota la posición. Entonces aquí no se piensa como voy a aproximar o no voy a aproximar, sino que siempre que les dé decimal van a pasar al entero siguiente. Entonces si tengo 100,2 va a ser 101, pero si tengo 100,8 también va a ser 101. ¿Listo? Luego me están diciendo si el i es un número entero, entonces ya si me da 100, debe ser el promedio de los valores en las posiciones i y la posición i más 1. En ese caso, ¿qué debemos hacer? Si mi posición me dio 100, yo voy a buscar en mi base de datos la posición 100 y la posición 101 y voy a sacar el promedio entre esas dos posiciones. Como ustedes ya saben, el promedio va a ser la suma de esos dos datos divididos en dos. Ahora la profe Julie, cuando les explique en el Excel, ustedes lo van a visualizar un poquito más. Pero es importante, por eso siempre se les dice, es importante conocer la teoría para poder ir a la práctica. ¿Listo? Bueno, entonces acá lo que yo les decía, acá tenemos las definiciones para el cuartil, para el decil y para el percentil. ¿Listo? Entonces, cuando es cuartil, lo que les decía, el tamaño de muestra por la posición del cuartil, 1, 2 o 3, dividido en 4, porque es el que divide en 4 partes iguales. Y en ese caso, pues tenemos un pequeño ejemplo acá que dice cuartil 3 y el cuartil 3 pues va a ser para la x igual a 3 cuando tengo 10 y me da 7,5. En este caso, si me da 7,5, yo voy a ir directamente a la posición número 8. ¿Listo? El decil. En este caso, el decil dice que es la posición 8. Entonces, en este caso, cuando yo me voy a mi Excel, voy a tomar la posición 8 y la posición 9 las voy a sumar y las divido en 2. Y pues el percentil va a ser dividido en 100. ¿Listo? Bueno, las medidas, la siguiente parte de esa, de esa plantilla es la que tiene que ver
con las medidas de dispersión. Entonces, las medidas de dispersión son las que nos van a nosotros aportar o nos van a decir qué tan parecidos o qué tan diferentes van a ser los valores. Pues digamos que estos datos van a ser indispensables dado que cualquier medida de tendencia central por sí sola podría ser engañosa, ¿sí? No nos puede mostrar la variabilidad de los datos. ¿Cuáles son las medidas de variabilidad o de dispersión? Rango, varianza, desviación y coeficiente de variación. Entonces acá vamos a ver la definición de cada una. El rango es el recorrido estadístico, va a ser la diferencia del valor máximo y el valor mínimo en el grupo de números y ustedes ya lo calcularon para la primera parte. La varianza nos va a aportar la variabilidad de una serie de datos respecto a la media. La desviación nos va a determinar con exactitud qué tan cercanos o alejados van a estar nuestros datos con respecto a la media. El último que tenemos va a ser el coeficiente de variación. Va a ser un porcentaje y es el resultado de dividir la desviación con la media y multiplicarlo por 100. Y aquí nos están dando algo muy importante y es si el valor de ese coeficiente es menor o igual a 33, la muestra va a ser homogénea. Y eso ustedes lo deben tener en cuenta porque hay algunas preguntas con respecto a eso dentro de la plantilla, pero bueno, ahorita que trabajemos la plantilla lo vamos a ver. Asimetría nos va a permitir identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor del punto central. Entonces acá nos están diciendo, si el coeficiente de asimetría es menor a cero o negativo, pues vamos a tener una curva de asimetría negativa. Si ese coeficiente es cero, vamos a tener una curva simétrica y si es mayor que cero, pues vamos a tener una simetría positiva. ¿Listo? Luego viene la kurtosis, que es otra de las medidas que ustedes van a tener que calcular en su plantilla Excel. Nos va a determinar el grado de concentración que presentan los datos en la región central de la distribución. Entonces vamos a tener tres opciones, o leptocúrtica, o mesocúrtica, o platicúrtica. ¿Sí? Entonces leptocúrtica, gran concentración de valores. Mesocúrtica, normal. La concentración va a ser normal. Platicúrtica, baja concentración. Entonces, leptocúrtica si el curtosis es mayor a cero, mesocúrtica si el curtosis es igual a cero y platicúrtica si el curtosis es menor a cero. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a dar una pausa. Eh, voy a revisar qué preguntas tienen. Bueno, creo que hasta el momento no sé, chicos. ¿Tienen de pronto alguna pregunta con respecto a la teoría? Por favor, me escriben en el chat, son tan amables. Sí, esta teoría es tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. ¿Listo? Listo, todo claro. Bueno, listo, perfecto. Entonces le voy a dar paso, voy a dejar de compartir y le voy a dar paso a la profe Julie, que ella va a explicarles esta partecita en el archivo de Excel. Bueno, están preguntando la asistencia. En la asistencia, cada uno debe colocar su número de grupo y la docente encargada, o sea, su tutora encargado, ¿sí? Por favor. Listo, profe Julie, ya puedes compartir tu pantalla. Hola, listo, ya la comparto. Listo, perfecto. Mientras tanto, si tienen alguna duda, yo estoy acá leyendo el chat para que por favor me confirme. Ya visualizamos tu pantalla, profe. Listo, vale, perfecto. Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Entonces, ya una vez la tutora Dayan Caterine nos explicó la parte teórica, vamos a pasar a un ejercicio para aplicar esa parte teórica ya en nuestro Excel, ¿sí? Recuerden que tenemos una plantilla y con esa plantilla, pues la idea es que vamos a dar la solución de estos ejercicios allí mismo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que también lo trabajaron los tutores de la primera, de la web pasada con una base de datos. Y aquí yo tengo, entonces lo primero que vamos a hacer para mirar las medidas de posición, entonces aquí tenemos la variable cuantitativa escogida, en este caso yo escogí la edad del cliente. Entonces lo primero que vamos a hacer es insertar una columna al lado izquierdo y vamos a numerar nuestros datos.
¿Listo? Entonces tenemos nuestros datos y los vamos a enumerar. Listo. Entonces nuestros datos son n igual a 400. Una vez ya los tenemos numerados, entonces vamos a coger el grupo de datos, nuestros datos, y los vamos a organizar de menor a mayor. ¿Listo? Entonces ahí quedaron ya organizados. Esto es importante hacerlo para pasar a hacer ya lo que corresponde al cálculo de las medidas de posición. Entonces es lo primero que deben hacer. Colocar, insertar una columna al lado izquierdo donde aparecen los datos, numerar los datos para que nos quede más fácil buscar la posición de estos datos y ordenarlos. Una vez ya hacemos eso, entonces nos ubicamos en la parte que nos corresponde, que es la parte de cálculos de medida de posición. Entonces, allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar para calcular la parte de la posición. Entonces, vamos a dar igual, abrimos paréntesis y nos vamos a ubicar en el valor que aparece, que es el número 1. Lo vamos a dividir en 4 y eso va a multiplicarse por la cantidad de datos. En este caso, tenemos 400 datos. ¿Listo? La posición que nos da es la posición 100. Entonces, debemos buscar el valor. Recuerden lo que dijo la tutora. Si el valor, si la posición es exacta, se debe promediar entre 100 y 101. Si es un decimal, entonces lo aproximamos. Entonces, vamos a revisar cuál es la posición número 100. Entonces, nos venimos aquí donde organizamos los datos y vamos a ubicar, como aquí nosotros organizamos, la posición 100 y 101. Si nosotros miramos 100 y 101 es 26. Entonces, ese valor que vamos a colocar allí sería el valor 26. Ese sería el valor. ¿Listo? Una vez hacemos el valor, entonces vamos a pasar a aplicar la fórmula para revisar entonces esa parte de la función del cuartil. ¿Cómo sería entonces? Vamos a dar igual cuartil, vamos a escoger el primero, ahí vamos a escoger todos los datos, entonces control shift y flechita hacia abajo, punto y coma, ¿listo? Y nos vamos a ubicar entonces donde estaba el cálculo y vamos a escoger el cuartil, ¿listo? Y ahí ya damos enter. Si nosotros observamos, esa función cuartil a veces es igual, a veces digamos puede dar 27, 25, 26, pero se aproxima al valor donde nosotros fuimos y buscamos en nuestra lista. Entonces, de esta manera ya tenemos el cálculo de nuestra primera media posición, que sería el cuartil. Ahora vamos a pasar al decil. ¿Cómo vamos a calcular el decil? Entonces, el decil vamos a colocar igual, abrimos paréntesis, vamos a tomar entonces el valor, que es en este caso sería el 7, lo vamos a dividir en 10 y vamos a multiplicar por la cantidad de datos que tenemos, que en este caso n es igual a 400. Entonces revisamos y la posición es 280. Entonces vamos a ir a buscar aquí en nuestro cuadro, donde están los datos, la posición 280. Recuerden que como el valor es entero, entonces vamos a mirar posición 280, 281. Tenemos 280 es 44, 281 es 44. Por ende, entonces el valor que vamos a colocar allá sería 44. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro valor. Recuerde que estamos trabajando edades, ¿no? Y ahora sí vamos a hacer el cálculo con la función que tenemos en Excel. Entonces, aquí sería igual el percentil. Vamos a ir a tomar los datos. Entonces nos ubicamos, control shift, flechita, punto y coma. Y nos vamos a ubicar allá donde estábamos. Y vamos a colocar el número 7. Ojo, pero aquí este 7 va dividido en 10. ¿Listo? Cerramos y damos enter. Si nosotros vemos también ese valor, digamos, coincide.
44 cuando calculamos con la función del Excel y 44 cuando hacemos el barrido con nuestro valor. ¿Listo? Ahí ya quedaría calculada la parte del decil y ahora vamos a pasar al percentil. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el percentil? Igual, vamos a colocar igual, abro paréntesis, tomo el valor que sería 30 dividido, como ya vamos a hablar de percentil, dividido en 100 y eso lo vamos a multiplicar por la cantidad de datos, que sería 400. Nos da también un valor exacto, 120, y vamos a ir a buscar ese valor en esa posición, 120, 121. Entonces aquí tenemos 120, 121, la posición es 28. Entonces ese es el valor que vamos a ubicar allí. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el 28. Ahora vamos a calcular la función con nuestro Excel. Entonces decimos que es igual y vamos a colocar percentil. Vamos a utilizar el mismo percentil. Vamos a tomar todos los datos. Control Shift, punto y coma. Y me vengo donde coloqué punto y coma, y aquí entonces voy a tomar 30, pero como ya estamos en percentil, ya va a ser dividido en 100 y cerramos. ¿Listo? Entonces ahí ustedes observan que los valores calculados con el valor tomado de la organización de los datos entonces coinciden. De esa manera hacemos el cálculo de las medidas de posición. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta respecto a esta partecita de cómo hicimos el cálculo. Bueno, Julie, pues te cuento que, bueno, chicos, yo entiendo que ustedes quieren que nosotros pues hagamos las cosas un poquito más despacio, pero recuerden que esto es una web, ¿sí? Entonces a ustedes les va a quedar la grabación y ahí ustedes van a poder pausar y reproducir tantas veces ustedes quieran y puedan, pues para que sea un poquito más fácil. Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta. Por aquí veo que están preguntando. Recuerden que esta base de datos es una base de datos distinta a la que ustedes tienen. Ustedes deben mirar qué posiciones se les están pidiendo en sus bases de datos y con esa van a trabajar. Sí, están diciendo ahí en el cuartil dice cuartil 3, pero no importa, la profe va a calcular el cuartil 1, ahí dice decir 5, ella va a calcular el decir 7, no va a haber ningún problema. Eso es lo único que va a afectar el proceso, pues es en que ya no es la posición 5, sino va a ser la posición 7. Entonces, por eso no se estresen. No va a haber ningún problema, ¿listo? Profe, que si usted les puede hacer el favor y les puede volver a explicar la fórmula para el decir, o sea, la posición del decir, de dónde Listo. sale el 280. Listo. Entonces aquí estamos mirando en la posición 280. Entonces la manera en que hacemos es tomar el valor de ese decil. En este caso yo coloqué el 7 y eso lo vamos a dividir en 10. ¿Listo? Y vamos a multiplicarlo por la cantidad de datos que tenemos. Digamos que en esta base de datos son 400. En la base de datos que ustedes tienen, que es para el ejercicio de ustedes, es 450. Entonces ese será el valor de ustedes. De esa manera, entonces sale el número 280, que es la posición. ¿Y qué hago yo para tomar el valor 44? Entonces voy a ir hasta, digamos, donde organicé los datos y tomo la posición 280, 281 y reviso y de esa manera tomo entonces el valor que es el valor 44. ¿Listo? Entonces de esa manera se realiza el cálculo. Listo, ¿Listo? profe, muchas gracias. Bueno, aquí están preguntando que qué pasa si los valores son distintos, ¿sí? En la base de datos de la profe, como ustedes pueden darse cuenta, cuando ella va y busca la posición 100 y la posición 101, pues es 26. Entonces, en ese caso, pues no hay problema. Pero en el caso que pregunta por lo menos, ¿qué pasa si es 100 y 101? Pues entonces ustedes lo que deben hacer es sumar 100 y 101
201. Dividido en 2, 100, 100, ay, ¿cómo es? Se me olvidó. cien punto 201, cinco 100,5. 100,5, ese va a ser el valor del cuartil. O sea, ustedes deben sumar esas dos posiciones, pero entonces aquí tengan una cosa presente. No es sumar las posiciones, ¿no? Es sumar los valores. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si la posición y 100 y 101 son distintas? Pues lo que les digo, van y buscan si la posición es 100 es 200 y la posición 101 es 300, pues suman el 200 y el 300, eso les da 500, lo dividen en 2 y eso les va a dar 250. ¿Listo? Bueno, acá hay otra pregunta. Bueno, o sea, se toman los datos que ya están en la base. Acuérdense, chicos, la web no está hecha con la base de datos que ustedes tienen. La web está hecha con otra base de datos. Entonces, no se preocupen porque la de ustedes va a tener 450 datos y la que tenemos nosotras tiene 400. ¿Listo? Preguntan que por qué para el decil se usa la fórmula del percentil, porque en Excel así funciona. Si tú lo haces con el decil, no te va a dar igual, o sea, te va a generar un error. Entonces, para que lo hagan, y por eso ahí, si ustedes se dan cuenta, en los cuadritos que ustedes ven, dice función percentil Excel. En el otro también dice función percentil Excel. Entonces, hay que hacerlo porque así funciona en Excel. ¿Listo? Bueno, la última vez, profe, que si les puedes hacer el favor y les muestras cómo funciona la función percentil y ya con eso cerramos las preguntas. ¿Listo? Listo, vale. Entonces, aquí en la parte del percentil, bueno, aquí yo coloqué el número 30. Tengo aquí para hacer el cálculo de 120, entonces hago lo mismo. Lo que voy a tomar es este número 30, en este caso el percentil, el 30, dividido en 100 y lo multiplico por la cantidad de datos. ¿Listo? Y de esa manera, entonces, nos da la posición y hago lo que la tutora Dayan les estaba comentando. Entonces, yo voy a buscar en la posición 120 y 121 qué valores son. En este caso, cuando ustedes se dieron cuenta, el valor de la posición 120 era 28 y el valor de la posición 121 era 28. Entonces el valor que toma es el valor número 28. Ya cuando hago la función percentil, entonces lo que tomo en función percentil, tomo los datos completos, punto y coma, coloco el número 30, que en ese caso es el percentil, y dividido 100. ¿Listo? De esa manera, entonces sale ya la función que se toma allí en el Excel. ¿Listo? Bueno, una vez hacemos eso, aquí aparece en la parte F una interpretación de resultados. En esa parte de interpretación de resultados es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. La interpretación no es solamente colocar el valor máximo es tanto, sino se debe tener en cuenta cuál es la situación, cuál es el problema, qué es lo que estamos trabajando. Digamos que en este caso estamos mirando la edad. Entonces, dependiendo mi interpretación, digamos, la edad de las personas que fueron a la EPS, digamos que ahí nos están diciendo que en la EPS mirar cuántas personas van en el mes y, digamos, mirar la edad de las personas que más frecuentan la EPS. Entonces, así mismo va a ser la interpretación. Entonces, el valor máximo no es porque sea un número, sino digamos que estoy tomando la edad. Entonces, digamos que si el máximo de edad es 80, entonces quiere decir que las personas, digamos que visitan la EPS, la persona que con mayor edad va sería aquella que tiene 80 años. Entonces, hay que tener en cuenta en esa interpretación el mínimo, el rango, la media. Entonces, esa media, ¿cómo se interpreta? Entonces, el promedio de las personas que visitan la EPS es de tanta edad. Lo mismo cuando miramos la mediana, entonces tener en cuenta que la mediana hace alusión al 50% pues de los valores que tenemos ahí, en este caso los usuarios, entonces, ¿cuál sería la edad del 50%? Entonces ahí tendríamos que el 50% de los usuarios que visitan la EPS tiene tanta edad. La moda, entonces pues ustedes ya saben que la moda
sería que la mayoría de las personas que visita la EPS tiene tanta edad. Y ya cuando vamos a mirar la interpretación del cuartil, del decil, entonces ya miramos cuánto es el porcentaje que tiene. Si sabemos que el cuartil está al 50% porque tiene que ver con la media, entonces así mismo va a ser la interpretación dependiendo de esa variable que ustedes hayan escogido. No solamente es colocarla por colocarla. Entonces se puede, de esa manera se puede eh, interpretar. ¿Listo? Entonces ya una vez ustedes completan los datos de la interpretación, estos resultados aquí inmediatamente ustedes los calculan en la parte superior, va a colocar el resultado. Eh, y ustedes hacen la interpretación. Bueno, ahora vamos a pasar a esos cálculos de medida de dispersión. Entonces, en esos cálculos de medida de dispersión tenemos la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación, la asimetría y la kurtosis, que van de la mano con lo que explicó la tutora. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la varianza? Entonces, vamos a dar igual y vamos a buscar aquí la varianza y tenemos que escoger nuestros datos. ¿Listo? Entonces, todo el grupo de datos, control shift, y aquí ya entonces calculamos la varianza. De esta manera es el cálculo de la varianza. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la desviación típica? Entonces, vamos a mirar igual la desviación y también aquí tenemos desves.m, nos abre el paréntesis y tomamos entonces todos nuestros datos. Control Shift y le damos Enter. En ese momento, entonces ya tenemos la desviación típica y pasamos al coeficiente de variación. Entonces, recuerdan que la tutora nos explicó cómo se calculaba el coeficiente de variación. Ese coeficiente de variación es igual a la desviación típica, que fue la que calculamos, dividida la media por 100. Entonces, en este caso es importante sacar la media, ¿cierto? Debemos tener ese valor de media para poder que sacar entonces la desviación típica. Entonces, aquí yo lo voy a calcular en este caso. Listo. Entonces, aquí tenemos la media para poder hacer nuestro coeficiente de variación. Entonces vamos a ir, ¿cómo lo vamos a calcular? Es igual, abro paréntesis, la desviación típica dividido la media, que en este caso nos dio 36.4, y eso lo vamos a multiplicar por 100. ¿Listo? Entonces ese sería el coeficiente de variación. De esa manera, entonces vamos a sacar el coeficiente de variación. Ahora vamos a mirar cómo calculamos la asimetría. ¿Cómo sería ese proceso de asimetría? Entonces va a ser igual coeficiente de asimetría y vamos a tomar nuestros datos. Control Shift y los tomamos. ¿Listo? Entonces, de esa manera tenemos ya el coeficiente de asimetría y ahora vamos a calcular la kurtosis. Entonces decimos es igual kurtosis, tomamos nuestros datos y enter. ¿Listo? Entonces, de esta manera obtenemos los resultados, hacemos, o sea, tenemos los cálculos para obtener los resultados de las medidas de dispersión. En este caso, pues aquí tenemos las medidas de dispersión y tenemos las siguientes preguntas. Entonces, las preguntas son alusivas a qué? A estos valores. Cuando nosotros miramos entonces el coeficiente de variación, tenemos que si ese coeficiente de variación es menor o igual a 33, la distribución sería homogénea. Si por el contrario, ese coeficiente de variación pues es alto, entonces la distribución sería heterogénea. Si ustedes observan aquí los resultados,
¿cómo sería esa distribución? ¿Homogénea o heterogénea? Profe, están diciendo que homogénea. Listo. Entonces, ¿es correcto? Entonces, ahí miramos cómo sería esa distribución. Listo. Entonces, de esa manera, entonces nosotros vamos a colocar, pero no vamos a colocar solamente que la distribución es homogénea, sino que vamos a mirar de acuerdo a nuestros datos. Como estamos mirando la edad, entonces, de las personas que visitan la EPS, se me ocurrió pues esa situación. Entonces, asimismo, vamos a colocar entonces la distribución de, bueno, de acuerdo a la edad, no sé qué, es homogénea en la visita a la CP, a la EPS, digámoslo de esa manera. Y ya cuando nosotros miramos qué tipo de concentración y asimetría, entonces ya nosotros tenemos aquí cómo es la concentración, si la curtosis, bueno, digamos en la asimetría, tenemos cuando la asimetría es cero, tenemos menor a cero, tenemos cuando la asimetría, voy a ponerles aquí un momentico, ¿ustedes están viendo la pantalla? Profe, se ve el archivo de Excel. Ah, ok, ok, perfecto. ¿Y ahí ven la presentación? Todavía no, se sigue viendo el archivo de Excel. Bueno, permítame en un segundo, voy a ir acá, creo que ya. Aquí entonces es importante, aquí fue cuando vimos si era heterogénea o homogénea. Vamos a mirar aquí la asimetría, entonces de acuerdo a ese valor de asimetría, teniendo en cuenta que nuestro Excel asimetría nos da 1.46, miremos aquí, recordemos lo que la tutora Catherine nos había dicho. Entonces aquí tenemos asimetría negativa, curva asimetría cuando es simétrica y cuando es positiva. Entonces, dependiendo de ese valor de asimetría menor a cero, cuando es negativo, cuando es mayor a cero, pues entonces tenemos que es positiva. Entonces, si ese valor es mayor a cero, 1.46, ¿cómo sería esa simetría? Entonces sería una simetría positiva. De esa manera, entonces está como el comportamiento cuando nosotros miramos. Entonces, si el valor es positivo y mayor que cero, tenemos que los usuarios que visitan, digamos, la EPS, bueno, dependiendo de ese valor, entonces está más hacia la derecha o está más hacia la izquierda. En este caso, pues ustedes lo pueden observar. Eh, y asimismo hacemos esa, digamos que esa interpretación. Y ya cuando pasamos a la curtosis, entonces miramos que si el valor es mayor a cero, quiere decir que los datos se distribuyen alrededor del promedio, si es menor que cero, entonces, ¿cómo será en ese caso? Si nosotros miramos, nos dio menos 123.54. Entonces, ese valor es menor ¿a qué? A cero, entonces así mismo será el comportamiento que tiene y entonces ahí decimos cómo es el comportamiento y cómo se distribuyen esos datos alrededor del promedio. De esa manera, entonces quedaría, digamos, la parte correspondiente a, permítame un momentico, correspondiente a lo que era asimetría y curtosis. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a los cálculos de dispersión y a los cálculos de posición y cómo deben responder las preguntas. Bueno, profe, bueno, aquí están haciendo algunas preguntas rápidas que voy a solucionarles. Chicos, todo lo que tiene que ver con tabla de frecuencia y gráficos se trabajó en la web número 1. Esa web ya está publicada donde les mostré al inicio, en el entorno de información inicial, atención, encuentros vía web conference. Ahí está la grabación para que ustedes la puedan ver. En esta web no vamos a trabajar esos temas, pues porque ya los compañeros los han trabajado la semana pasada.
todo lo que ustedes están diciendo, bueno, acá hay alguien que pregunta que por qué la frecuencia absoluta le da 449 y no 450. Carlos, ahí sí yo te recomendaría que le preguntaras a tu tutor directamente porque puede ser algún cálculo que estás haciendo de manera incorrecta, entonces para que te lo ayude a corregir. Eh, lo del percentil, cuartil y decil, varianza, desviación, coeficiente, asimetría y kurtosis se calculan exactamente bien sea para datos agrupados o para datos no agrupados. ¿Listo? Entonces, para que por favor eso lo tengan en cuenta. Eh, bueno, están preguntando que por qué no se usa var.s sino var.p. Bueno, si tú quieres utilizar var.s, eso difiere en unos decimales muy pequeñitos, no va a haber ningún problema con eso, ¿listo? Bueno, creo que así más preguntas no hay. Listo, profe. Listo, entonces con esto terminaríamos la parte del ejercicio número 2, lo que corresponde a la parte práctica. Listo, entonces ya con esto quedaríamos y vamos a pasar entonces, como les indicaba la tutora, ahora vamos a pasar al ejercicio número 3. Pero para pasar al ejercicio número 3, entonces vamos a ver una parte teórica. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, profe, sí la estamos visualizando. Perfecto. Entonces, espérame aquí. Listo. Entonces vamos a ir a ese ejercicio número 3 que corresponde y vamos a trabajar lo que hace parte de la regresión lineal y correlación lineal. Entonces tenemos en cuenta que esto de la regresión lineal es una técnica donde nosotros vamos a analizar unos datos y qué vamos a hacer allí. Entonces, en el análisis de esos datos predice se puede predecir algunos valores, algunos datos desconocidos mediante el uso de algunos datos que ya conocemos, ¿sí? Hay un modelamiento matemático de una variable desconocida o dependiente y de una variable conocida que es conocida como independiente para una ecuación lineal. Entonces, estos modelos de regresión lineal son muy importantes, no son difíciles, son simples, proporcionan, como les indicaba, una fórmula matemática para generar algunas predicciones. Digamos que esta parte de la regresión lineal está establecida pues, dentro de la estadística y se puede emplear utilizando, digamos, algún software o en este caso utilizamos digamos que un programa de nuestro computador que sería el Excel para poderlo desarrollar. Por lo general, las empresas lo utilizan para convertir datos sin procesar de manera muy confiable y predecible. También se utiliza en la inteligencia empresarial y también en un conocimiento práctico. Generalmente los científicos en muchos campos, incluida la biología, las ciencias humanas, las sociales, la ambiental, emplean este tipo de regresión lineal para realizar análisis de datos preliminares y predecir tendencias futuras, cómo va a ser el comportamiento. Y actualmente en muchos, digamos, en lo que corresponde a la ciencia de datos y al machine learning, la inteligencia artificial también utiliza esa parte de regresión lineal para resolver algunos problemas complejos. Entonces, de ahí que es importante y es muy aplicado, digamos, no solamente para algunas ciencias, sino de manera general. Entonces tenemos aquí un ejemplo y es Armand Pizza Parlo, es una cadena de restaurantes de comida italiana que abarca un área de más o menos 5 estados. Las ubicaciones de estos restaurantes con mayor éxito se encuentran cerca a los campos universitarios. Los gerentes de estos puntos de ventas, digamos que trimestralmente, hacen un análisis. Dentro de esos análisis trimestrales, y los vemos aquí, es donde aparece en pantalla, que son las ventas trimestrales que están ubicadas en Y, están directamente relacionadas con el tamaño de la población estudiantil que está ubicado en X. ¿Listo?
Es decir, que en los establecimientos que está cerca de algún campus con alguna población estudiantil grande, se genera mayor número de ventas que en aquellos situados cerca de algún campus con poca población estudiantil. Entonces, ellos empleando esa parte del análisis de la regresión lineal pueden desarrollar una ecuación que muestre cuál es la relación de la variable dependiente con la variable independiente. Entonces, aquí tenemos un caso y tenemos 10 restaurantes que están ubicados, restaurante y ahí aparecen los 10 restaurantes. Entonces, de esa manera es como el ejemplo que tenemos para Armand Pizza Parlos. Entonces, la población consta de qué? De los restaurantes de esta cadena y para cada restaurante, pues la población tendrá vemos aquí que ese valor X varía, ¿no? La población estudiantil y un valor correspondiente a las ventas que tienen trimestrales. ¿Listo? Tenemos en cuenta algo, y es que la población de estos restaurantes puede verse también como un conjunto de subpoblaciones para cada uno de los valores de X. Por ejemplo, la subpoblación que está formada por todos los restaurantes localizados cerca al campus universitario con X cantidad, por ejemplo, aquí con 8.000 estudiantes. Hay otra sobre, digamos que ese sería el restaurante número 4. Tenemos otra subpoblación que consta de los restaurantes, que la población, digamos, sean 12.000 estudiantes, entonces así mismo puede ser, digamos, las ventas trimestrales. Y así sucesivamente para cada uno de los, digamos, de los restaurantes hay un valor. Y así mismo va a ser entonces su propia predicción. Entonces tenemos que cada una de estas distribuciones tiene su propia media o su propio valor esperado. Desde aquí que es importante la ecuación que describe la relación entre el valor esperado de Y, que se denota, ¿cierto? Pues vamos a mirar aquí, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos una, digamos, el diagrama de dispersión y lo que sería nuestra ecuación de regresión lineal para este caso. Entonces tenemos aquí que Y vendría a ser esas ventas trimestrales, que sería nuestra variable dependiente. Y tenemos entonces X, la cantidad de estudiantes, que sería la variable independiente. Tengamos en cuenta que aquí en nuestra ecuación, ese 60 es conocido como el intercepto, ese número 60, y el 5 vendría a ser la pendiente en nuestra ecuación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y el comportamiento, entonces aquí vemos la población de estudiantes en miles, que está ubicado en el eje X, y en el eje Y, entonces tenemos las ventas trimestrales. Entonces podemos observar cómo es su comportamiento. Seguramente que si nos ubicamos en la población de 26.000, vemos que las ventas en dólares, que está ubicado en la parte Y, es superior. Entonces ahí vemos algunos comportamientos, algunos otros, hay algunos puntos de venta, que esos valores no son, digamos, que porque hay mayor cantidad de estudiantes hay mayor ventas, algunos están quedando, pero vemos digamos, cómo es el comportamiento de manera general. ¿Listo? Vemos que esa parte de la regresión lineal, digamos, encontramos que esa parte de regresión lineal, la relación lineal, se puede dar de tres formas. Si nos ubicamos en la gráfica A, esa relación indica una relación lineal positiva entre dos variables, los cuales quieren decir que estos valores, cuando el comportamiento es de esta manera, como la gráfica A, entonces tenemos que en los dos, digamos, van aumentando, por lo tanto existe una relación directa entre ambas variables. ¿Listo? Cuando pasamos a la gráfica B, hay una relación lineal negativa. Eso significa que los valores de las dos variables tienen una relación inversa. Valores pequeños de una variable van asociados ahora a valores grandes de la otra. Y equivalente a esto quiere decir que valores grandes de una se asocian con valores pequeños a otra. Entonces, de esa manera observamos una relación lineal negativa. Y cuando tenemos entonces la gráfica número C, que muestra el caso en el que el valor medio de Y no está relacionado con X,
quiere decir que el valor medio de Y es el mismo para todos los valores que toma X, en este caso, pues las dos variables. De esa manera se puede dar el comportamiento de regresión lineal simple, de manera positiva, de manera negativa, o que no haya una relación entre esas dos variables. Listo. Entonces aquí pasamos a lo que sería el coeficiente de determinación cuando nosotros hacemos la parte práctica y obtenemos los resultados. Entonces vamos a sacar la ecuación y podemos sacar R. Ahí mismo nos da esa parte del Excel. Entonces tenemos, ¿por qué es importante el coeficiente de determinación? Esta es una medida estadística que examina las diferencias que se ocurren dentro de una variable y pueden estar explicadas con quién, con la otra segunda variable que se va a predecir. En otras palabras, ese coeficiente que se conoce más comúnmente como R cuadrado, evalúa ¿qué? La fuerza de la relación lineal que existe entre esas dos variables. Y es muy utilizado por los investigadores cuando se hace análisis de tendencia. Por ejemplo, voy a citar así un ejemplo y sería una aplicación a este coeficiente, sería contemplar la siguiente pregunta. Si una mujer se queda embarazada un determinado día, ¿cuál es la probabilidad de que dé a luz a una fecha concreta en el futuro? Entonces, digamos que en este escenario, esta métrica pretende calcular la correlación entre estos dos acontecimientos relacionados con la concepción y el nacimiento. Entonces, de ahí que es importante esta medida de coeficiente de determinación. Eh, entonces, allí tenemos lo siguiente y la correlación. Tenemos que estos valores también se le atribuye, podemos tener una bondad de ajuste, tenemos valores entre 0 y 1 para el coeficiente de determinación R cuadrado, donde un valor 1 nos va a dar un ajuste perfecto, por lo tanto el modelo va a ser muy confiable para predicciones futuras, mientras si tenemos un valor que R sea 0, 0, pues indicaría que el cálculo no logra modelar los datos con una precisión absoluta. Para un valor, por ejemplo, si ese R fuera 0.20, entonces tenemos que sugiere que el 20% de la variable dependiente es predicha por la variable independiente, mientras que si fuera 0.5, entonces sugerimos que aquí el 50% de la variable dependiente es predicha por la variable independiente y así sucesivamente. Entonces, de esa manera. Uno de los coeficientes de determinación importantes son el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, ese coeficiente de correlación de Pearson mide la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables. Y este rango va entre -1 y 1. Una correlación negativa perfecta. Entonces tenemos, indica, digamos, -1, una correlación negativa perfecta, 0, hay ausencia de correlación, y para un 1 sería una correlación positiva perfecta. En este caso, el coeficiente de Pearson. Entonces aquí tenemos, bueno, lo que les había mostrado el coeficiente de determinación. Cuando lo trabajamos entonces en el Excel, entonces cómo calculamos la ecuación y tenemos el R cuadrado. Si tenemos ese R cuadrado, dice que es 0.97, de acuerdo a lo que yo les acabo de decir, entonces miremos que tiene una alta confiabilidad, es del 97.22. Entonces de aquí de predecir o de calcular, aquí estamos viendo horas trabajadas y el dinero ganado. Entonces aquí el modelo matemático es confiable en un 97% para predecir o calcular el dinero ganado conociendo las horas trabajadas. De esa manera. Y ya aquí cuando hablamos del coeficiente de Pearson, que era lo que les estaba comentando, entonces también ese R de Pearson es una medida estadística que cuantifica la relación lineal entre dos variables continuas. Entonces ya sabemos que tenemos positivo o negativo entre las variables y asimismo pues entonces va a ser la predicción. Esta herramienta es fundamental o ha sido utilizada mucho en la investigación cuantitativa, ya que permite que los diferentes analistas de datos, digamos, comprendan y de una manera objetiva puedan relacionar las variables que emplean
en las diferentes investigaciones. También es empleado en diferentes campos como la economía, la psicología, la biología, en la parte de investigación de mercados, a nivel comercial, local, y de esa manera pues se puede, digamos, emplear. Entonces, aquí tenemos la parte derecha, una tabla donde decimos correlación perfecta cuando R es igual a 1 o a menos 1, correlación excelente, correlación aceptable, una correlación regular, una correlación mínima o cuando no hay correlación. Entonces, de esa manera, entonces podemos mirar una correlación positiva cuando el valor es muy cercano a 1, digamos que la medida da que una variable aumente y la otra también va a aumentar. Cuando tenemos una correlación negativa, digamos cercano a menos 1, entonces ahí una variable aumenta y la otra tiende a disminuir. Y cuando hay ausencia, como cuando es igual el R igual a 0, o digamos de 0 a 0,30, entonces tenemos que no hay una relación lineal aparente entre las variables que se están trabajando. Entonces aquí tenemos que al hacer el cálculo de coeficiente de correlación nos da 0,984, por lo tanto la dependencia es lineal, es excelente, entonces que hay una dependencia entre las dos variables, el dinero ganado y las horas trabajadas. Es decir, que el dinero ganado depende en un alto grado de las horas de trabajo. De esa manera, entonces, vemos la importancia que tiene el coeficiente de determinación. Entonces, hasta aquí sería como la parte teórica correspondiente al ejercicio número 3. Listo, profe Julie, muchas gracias. Bueno, voy a responder algunas preguntas. Voy a compartir mi pantalla para... espérenme un segundito. Listo. ¿Me confirman si visualizan mi pantalla en este momento, por favor? Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces hay algunas preguntas con respecto a la plantilla, chicos. Entonces, acuérdense que ustedes ingresan a aprendizaje en cada uno de sus foros. Yo, como no tengo estudiantes asignados, voy a entrar al foro del tutor William, grupo 183, perdón, y el profe, él hizo la apertura del foro, ¿cierto? Y aquí les adjuntó una plantilla. La voy a descargar, ¿cierto? Luego la voy a abrir de acá de descargas y esa es la plantilla que ustedes tienen que, eh, pues, que trabajar, ¿verdad? Entonces me están preguntando que si deben hacer portada. No, solamente cada estudiante debe entregar solo archivo en Excel. Acá en la hoja 1 está la portada para que usted coloque su nombre, el número de su grupo, el nombre de su tutor. Acá viene la situación problema. Acá está la base de datos, ¿verdad? Está el ejercicio 1, las preguntas que ustedes deben resolver, y para el ejercicio 2 vienen las plantillas, las variables que ustedes pueden elegir. Para este ejercicio pueden elegir o kilómetros, o motor, o pasajero, o puertas, o precio, o probabilidad de efecto. Esas son las 5 variables, una para cada uno de los integrantes, ¿listo? Y acá pues van a entregar todo el desarrollo, como les explicamos en esta web, como la web que les explicaron en la clase hace 8 días. Todo lo deben hacer aquí. Y el ejercicio 3, pues es el que yo les voy a explicar, que ya voy para allá. Acá dice que deben anexar un pantallazo de la web, le toman un pantallazo a esta, a la anterior, a las dos, como mejor les parezca, y citan alguna referencia bibliográfica que ustedes hayan utilizado. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. Ejemplo, dice que si pueden poner imágenes, sí pueden poner imágenes. ¿Listo? Bueno, Juliana, lo del ejercicio 2 ya lo trabajamos en la web pasada. Por favor, comunícate con tu tutor para que él te dé pues el acompañamiento necesario, ¿listo? Para que de pronto él haga un momentico una llamada contigo y te pueda ayudar a solucionar este problema. ¿Listo? Entonces, esto es con respecto a la
plantilla que ustedes tienen para entregar. ¿Listo? Entonces voy a cerrar la plantilla, ya no la voy a usar la plantilla que la profe Julie y los profes Diego y William estaban trabajando y vamos a ir al ejercicio 3, ¿cierto? Aquí, chicos, es muy importante que ustedes definan, ay, no, esta no es, que ustedes definan, ay, espérenme un momento que creo que dejé, dejé la, la plantilla que no tenía que dejar, pero espérenme un segundo, yo borro esto, listo, listo, bueno, listo. Entonces, aquí es importante, chicos, que ustedes deben establecer una variable para el ejercicio 2, dos variables para el ejercicio 3, pero no pueden elegir variables cualitativas, chicos, deben elegir variables cuantitativas. ¿Listo? Entonces no pueden decir que van a elegir, no sé, satisfacción y vida útil. No se puede, las dos variables tienen que ser cuantitativas. Entonces, digamos, yo voy a utilizar edad del cliente, que era la variable que tenía la profe Julie, y voy a utilizar probabilidad de efecto. Sí, esas son las dos variables que yo voy a utilizar. Eso es lo primero que usted debe definir en el for. ¿Listo? Luego entonces nos dicen, van en el inciso A, van a calcular la ecuación de regresión lineal y en el inciso B van a hacer el diagrama de dispersión. Listo. Entonces vamos a calcular el coeficiente A y el coeficiente B de la regresión. Entonces para calcular el coeficiente A, la función es pendiente. ¿Listo? Pendiente. Entonces ustedes le dan doble clic, ¿cierto? Y pueden seleccionar los datos. Ahorita estaban escribiendo en el chat, eh, ay, profe, que lo puedes nombrar. Sí, ustedes pueden ponerle el nombre a los datos y lo pueden trabajar de manera más fácil. Si no les gusta, pues los pueden simplemente seleccionar, no hay ningún problema. En este caso, pues no voy a nombrar la variable porque solamente la necesito para esto. Entonces, simplemente pendiente y acá ustedes tienen que acostumbrarse, permítanme, yo borro aquí y de pronto les agrando un poquito más. Ustedes deben acostumbrarse, chicos, a leer lo que Excel pide, ¿sí? Entonces, pendiente, ustedes seleccionan la fórmula y les dice conocido Y, conocido X. El probabilidad de defecto va a ser Y, edad del cliente va a ser X. Entonces, si me están diciendo que primero coloque a Y, pues debo colocar primero probabilidad de defecto. Entonces, selecciono los datos. En este caso, los datos de Y luego voy a seleccionar conocido X, los datos de X. Listo. Me dice que el valor de A es 0,039. Voy a eliminar estas últimas casillas de acá que están en ceros. Un segundito. Tun, 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 hasta acá. Listo. Listo. Entonces nos da menos 0,005. ¿Listo? Luego vamos con la B. Entonces, para la B es intersección punto eje. Esa es la fórmula de Excel que ustedes deben utilizar. Intersección punto eje. Y vuelve y les dice primero el Y, luego el X. Pues entonces vamos a seleccionar el Y, vamos a ponerle punto y coma y vamos a seleccionar el X. Y le damos Enter. Cerramos. Ay, ¿qué pasó? Perdón, perdón, yo miro acá. Ah, es que se me salió de acá. Entonces, volvámoslo a explicar. Entonces, igual, intersección, punto eje, tomamos a Y, punto y coma, tomamos a X, cerramos y le damos Enter. Listo. Entonces, en este caso nos dio 2,7072. Esto ustedes lo pueden verificar con el diagrama de dispersión y estar 100% seguros si les quedó o no les quedó bien. Entonces vamos a hacer el diagrama de dispersión. Ustedes seleccionan los datos de las dos variables y vamos a subir acá y le vamos a dar insertar y acá aparece dispersión. ¿Listo? Entonces vamos a tomar el primero.
¿cierto? Entonces, bueno, da esta gráfica, permítanme, yo trato de acomodarla como a este lado, bueno, acá sí la puedo colocar aquí, ¿sí? Y yo puedo verificar que estos valores sean correctos. Entonces, ¿cómo verifican ustedes eso? Le dan en los punticos, ¿verdad? Y acá le van a dar más, ¿sí? Entonces, en más van a seleccionar van a ir a la pestaña de línea de tendencia, le van a dar más opciones y van a buscar presentar la ecuación en el gráfico y aquí les aparece. Miren, menos 0.0057x más 2.7073. Ahí estamos verificando que esto que calculamos es correcto. ¿Listo? Entonces es importante, recuerden, para calcular el coeficiente de A utilizan pendiente, primero toman Y, luego toman X. Para calcular B utilizan intersección punto eje, primero toman a Y y luego toman a X. ¿Que aquí qué deben poner? Pueden poner la ecuación de la regresión, entonces menos 0,0057x más 2,70. Y listo. Eso es todo lo que ustedes deben hacer. Bueno, incluso le pueden quitar el Y y el igual, que ya lo trae por defecto. ¿Listo? Listo. Eso es todo. Bueno, creo que ahí lo está tomando como una operación, entonces lo voy a dejar así para que no tengamos problema. ¿Listo? Esa es la primera parte. Bueno, voy a ver si de pronto tienen preguntas. Eh, Tutora, es que al realizar la tabla de frecuencia para no agrupados, yo escogí la variable probabilidad, pero... Bueno, en ese caso, Zaira, debemos, lo que les digo, preguntarle directamente al tutor, porque pues si nos ponemos a revisar cada una de las variables aquí, no vamos a dar por terminada la web. ¿Listo? Entonces, por favor, pregúntale a tu tutor y cualquier cosa me cuentas, ¿vale? Kelly pregunta año, motor, puertas. Acuérdense que aquí son las únicas variables que ustedes puedan desplegar. Si no está esa variable, no la pueden utilizar. Si ustedes van y copian y pegan aquí, van a dañar la plantilla y van a tener errores en los cálculos. Entonces, por eso nosotros les dejamos aquí para que desplieguen y elijan una variable, cualquiera de las que esté ahí. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula de A? Bueno, vuelvo y les digo, es pendiente, para B es intersección punto eje. El año no se puede, no, el año no se puede, chicos, no está dentro de las variables a escoger. Y si no está aquí, vuelvo y les digo, si ustedes van y pegan año y lo copian acá, van a tener problemas con la plantilla. ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos aquí nuestro gráfico, ¿verdad? Ya tenemos nuestro gráfico de dispersión. Entonces acá nos preguntan, ¿la relación entre las variables es positiva, es negativa o sin relación? Entonces ustedes van, ¿cierto? La profe Julia ahorita les mostró esta gráfica y les dijo, listo, va a ser positiva si vemos que los datos ascienden, si son negativos, descienden y si se mantienen en línea recta, pues es, no hay relación. Entonces, en este caso, cuando yo voy a responder y a visualizar mi gráfica, pues me voy a dar cuenta que mis datos no tienen ningún comportamiento. O sea que entre esas dos variables no existe relación, ¿sí? Ustedes lo redactan mejor, entonces van a escribir entre la variable edad del cliente y la variable probabilidad de efecto, no existe relación y ya. ¿Listo? Luego nos pide el punto C. Encuentre el coeficiente de determinación y determine el porcentaje de confiabilidad. Entonces nos están pidiendo que calculemos el R cuadrado. ¿Cuál es la función en Excel? Es determinación, coef, acá está, coeficiente punto R2. ¿Listo? Que vuelve y me pide conocido Y, conocido X. Entonces vuelvo acá
selecciono a Y, punto y coma, seleccionamos a X, le damos cerrar y le damos enter. Nos está diciendo que tiene un 0,6%. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo mismo, estas cosas tienen que ser coherentes y consecuentes. Si no hay relación, el porcentaje R cuadrado tampoco puede decirme otra cosa distinta, ¿verdad? Listo. A este valor R cuadrado ustedes también lo pueden comprobar aquí. De la misma manera, ustedes van aquí, le dan más, van a la línea de tendencia, le dan más opciones y aquí le puede dar presentar el valor del R cuadrado. Y mírenlo, acá le sale. Y es 0,0055. Y ustedes van a decir, no, profesora, está mal porque este es 0,6%. No, simplemente acá en la casilla quítele el porcentaje. Dígale que no quiere que sea porcentaje, sino que se lo dé en general. ¿Cuánto da? 0,0055. Y es el mismo valor que tenemos aquí. ¿Listo? Acuérdense, la fórmula es coeficiente punto R cuadrado, primero el Y luego el X. Acá nos están diciendo, listo. Ay, perdón que seleccioné acá. Listo. Nos están diciendo, multiplique ese valor por 100. Ah, pues entonces acá le damos por 100 y aparece que, cojamos acá este, lo multiplicamos por 100 y nos da 0,55. ¿Listo? Bueno. Luego nos está diciendo, encuentra el coeficiente de correlación de Pearson y determine el nivel de correlación lineal entre las variables. Perfecta, excelente, aceptable, regular, mínima o sin correlación. Y acá nos dan la definición, nos dicen el coeficiente de Pearson es la raíz cuadrada del coeficiente R cuadrado, del de determinación. Ah, entonces acá vamos a escribir raíz para sacarle la raíz a este valor que tenemos acá y nos da 0,07. La profe Julie ahorita les mostró esto, ¿cierto? Entonces, esta imagen que ustedes ven acá, dicen si el R está entre 0 y 0,30, no hay correlación. Y en este caso, el valor que nosotros tenemos para nuestro ejercicio es 0,07. O sea que no hay correlación. ¿Listo? Chicos, antes de ir al inciso E, ¿alguna pregunta o alguna duda? Preguntan que cómo saber cuál es X y cuál es Y. Chicos, por defecto, en este caso, la variable que ustedes elijan acá, esta va a ser X, como en el plano cartesiano, y esta va a ser Y. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? La última fórmula. Listo. Entonces, la última fórmula, bueno, para calcular el coeficiente de correlación es la raíz del de determinación. Entonces, es raíz y seleccionamos el valor que acabamos de obtener. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora el inciso E nos dice predicciones para la variable dependiente. Bueno, Adriana dice sí da 0,30. Entonces tú miras acá. Acá dice si está entre 0 y 0,30, pero está estrictamente menor, ¿sí? En ese caso, si es menor o igual, el 0,30 sería mínima. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Bueno. Entonces, las predicciones. Acuérdense que la profe Julie les dijo ahorita que la regresión lineal nosotros lo vamos a utilizar mucho para predecir alguna variable o algún comportamiento, pues con alguna información que nosotros tenemos. En ese caso, acá les voy a pedir un favor inmenso cuando ustedes vayan a trabajar. Estamos hablando de edad del cliente, ¿verdad? Ustedes aquí no pueden predecir la edad del cliente con 200 años, porque eso no existe, ¿sí? Tenemos que ponerle un poquito de coherencia.
¿sí? Entonces ustedes pueden decir, no sé, voy a predecir qué pasa con 69 años, ¿sí? Eso está dentro de los valores que estamos trabajando. Aquí puedo poner, no sé, 85, aquí puedo poner 53, ¿listo? Pero tampoco pueden poner decimales. Las edades no se miden en decimales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago la predicción, profe? Ah, bueno, usted cuando va a predecir una variable va a reemplazar la X por esos valores que acabamos de escoger. Entonces usted va a coger aquí, va a decir igual, ¿cierto? Va a tomar el coeficiente A, lo va a multiplicar por el valor que usted quiere predecir y le va a sumar el coeficiente b. O sea, va a ser la misma ecuación de la regresión lineal, salvo que la x la va a cambiar por cada uno de esos valores. Si usted quiere solamente arrastrar, pues fije en este caso los coeficientes a y los coeficientes b, ¿sí? Y lo único que va a hacer es arrastrar. ¿Listo? Entonces acuérdense, las predicciones se hacen con valores que estén dentro de los parámetros de mi variable X y para predecirlos, lo que hago es reemplazo cada uno de estos valores por la X de mi regresión. Mi regresión es menos 0.0057 X más 2.70. Entonces, ¿dónde está? Perdón, la X, voy a colocar 69, 85 o 53. Y estos serían los valores de las predicciones. ¿Listo? Preguntas, chicos. Bueno, pregunten, porfis. Tutora, para elegir las variables debe haber una similitud o una relación. Bueno, eso es una de las coherencias, ¿verdad? Tal vez si yo cambio acá de pronto otras variables, puede que la relación que exista sea un poco mejor a la que yo elegí, ¿sí? Pero pues uno de antemano puede hacerlo como no puede, o sea, no va a haber ningún problema si la conclusión es que no exista relación. Eh, Chicos, las grabaciones no las podemos subir hoy mismo porque nosotros no dependemos como tal de nosotras como tutoras, sino que esto está en la plataforma y el ingeniero primero tiene que, pues eso se carga en la nube, hay que hacer un proceso para que a mí me lo puedan enviar. Entonces, por eso les dije al inicio de la web que apenas yo la tenga, yo se la comparto a sus tutores y además la publico. En el entorno de información inicial. La asistencia se las voy a compartir antes de que se vayan. Por favor, los que ya la hayan diligenciado, solo se debe hacer una vez. Acá pregunta, sí, los valores de predicción deben ser acordes. Acá preguntan si la ecuación de regresión lineal no da igual a la del diagrama, debes tener algún errorcito, ¿vale? Acuérdate que primero es Y, luego es X. Ese es un error que ustedes cometen muy, muy, muy frecuente, ¿listo? Porque piensan que en el mismo orden que están aquí, las van a usar allá y no, ¿listo? Preguntan que si la predicción puede ser negativa, pues no debería ser negativa si los valores que yo tengo acá son positivos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? O estamos tomando un valor que no está dentro de los parámetros para X o de pronto alguna de las celdas que estoy tomando no es la correcta. Para la predicción, sí, acuérdense, acá les voy a volver a explicar. Para predecir la variable y va a ser aplicar la ecuación de la regresión, en este caso, menos 0.005, bueno, 57 por el X. ¿Cuál es mi X? 69 más el coeficiente B, que es 2.70. Y listo, eso es lo que deben hacer. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya les compartimos la asistencia para que sean tan amables de diligenciarla. Bueno, mientras van diligenciando ahí de pronto alguna otra pregunta, yo les voy a hacer una invitación súper especial y es que desde la red de curso de estadística y probabilidad vamos a empezar los talleres de Excel y de GeoGebra, ¿sí? Estos talleres van a ser aparte un apoyo
para ustedes, de pronto para los que no somos tan buenos manejando el Excel o los que no conocemos del mundo de GeoGebra, vamos a conocerlo ahí desde, pues desde nuestra red. Se va a hacer el próximo martes 12 de marzo y vamos a trabajar todo lo correspondiente a la fase 2. ¿Listo? Este taller va a tener una puntuación, ¿sí? Si ustedes van a asistir, va a haber taller 1, 2 y 3. Si ustedes asisten a los 3 talleres, al final van a tener una puntuación de 10. En este caso, si asisten a este primer taller, van a tener 3 puntos para la calificación de la fase 4. Entonces, mañana ya les vamos a enviar como tal el link de conexión, el banner para que ustedes puedan ingresar. Va a estar la profe Geley, la profe Yuneidis y el profe Carlos. Ellos son los encargados de orientar este taller. No tiene ningún costo. Va a estar entre una hora, yo creo, poquito más de una hora. Va a ser a las 6 de la tarde. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos presente. Ya mañana sus tutores les van a compartir este banner con toda la información. ¿Listo? Bueno, bueno, tan, tan, tan. Sí, ya les dije que todas las grabaciones de las webs se comparten, chicos, pero hay que tener paciencia. ¿Sí? Porque vuelvo y les digo, no depende de nosotros. Tan pronto el ingeniero no la comparta, yo se las comparto a ustedes. ¿Listo? Listo. ¿Tú podrías explicarme un poquito dónde salen las predicciones de la primer columna en la tabla de la primera? Estos valores X yo los elijo de acuerdo a mi variable. Entonces, por lo menos si tengo edad del cliente, pues debo tener valores que sirvan de edad. Lo que les decía, no pueden tomar 300 porque una persona no dura 300 años. ¿Listo? Bueno, chicos, pues agradezco muchísimo a todos ustedes su asistencia, su participación. Recuerden que todos nosotros vamos a estar súper pendientes, pues a pesar de que yo no tengo estudiantes asignados, sino que solamente tengo el rol de dirección, pues a veces trato de apoyar en algunas preguntitas muy sencillas. Recuerden que la comunicación primero tiene que ser con sus tutores y de ahí sí va conmigo, ¿listo? Entonces, para que primero se comuniquen con ellos. Cualquier duda, cualquier pregunta, todos vamos a estar prestos a colaborarles. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Muchas bendiciones, chicos.